Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana que nuestro Padre Celestial nos da para vivir la vida en Cristo y no la vida mundana, una vida lejos de los propósitos de Dios. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en este día que Dios nos otorga es un día de salvación. Es un día donde la mano poderosa de nuestro Padre Celestial siempre estará extendida sobre la vida de sus hijos y de todo aquel que necesita la ayuda del Padre. Así que si en esta mañana el deseo tuyo es que tu corazón se convierta a la vida de nuestro Padre Celestial, venga a los pies de Cristo, entonces podemos entender que el deseo de tu corazón hay una vida profunda, un deseo profundo de estar siempre, mantenerse cerca del Señor. Cuando la vida del alma, o sea el alma, su anhelo, su deseo siempre es acercarse siempre al Padre, siempre la manifestación, queridos hermanos, de su deseo profundo de permanecer cerca del Padre, le hace reflexionar sobre su vida, le hace reflexionar sobre su caminar, sobre su comportamiento, su forma de hablar, su forma de tratar, y lo hace un hombre sensible, capaz de entender, capaz de obedecer, capaz de, queridos hermanos, de hacer las cosas bien. No cualquiera es capaz, porque se necesita reflexionar, se necesita de meditar, se necesita tener un corazón que esté dispuesto a vivir cerca, que esté dispuesto a vivir y llevar una vida conforme a los propósitos del Señor. Por eso el Evangelio es tan precioso que nos hace, queridos hermanos, acercarnos cada día más a Él. Claro, es el alma que está marcada, es el alma que tiene un sello, dice la Escritura que Él conoce a los suyos y los suyos lo conocen a Él. Por eso de antemano siempre tiende a poner siempre la mirada hacia arriba, siempre busca dónde encontrarlo. Y eso es maravilloso, hermano, que nuestro corazón hoy busque a Jesucristo como su Salvador para poder llegar al Padre. Ese es el anhelo de nuestra vida, poder llegar y estar un día con Él. Por eso damos gracias a nuestro Dios que en esta mañana tienes la vida de Cristo, tienes algo que te impulsa a seguir adelante, que es su presencia. Por eso, pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra de bendición para esta mañana. Usted sabe que Dios siempre tiene una palabra que nos guía, una palabra que nos proyecta siempre, queridos hermanos, hacia hacer lo correcto, una palabra que nos proyecta siempre, hermano, cuando el alma tiene una conexión directamente con el Padre, rápido escucha que el Padre lo habla. Rápido sabe lo que tiene que hacer, le pone atención. Es importante que le pongas atención cuando el Señor te habla, cuando el Señor nos habla cada mañana. Hoy estamos viviendo tiempos donde los hombres se alejan cada día más de la verdad. Tiempos, queridos hermanos, donde conocen a Jesús como los demonios, pero no conocen quién es la verdad. ¿Por qué aparecerán falsos, como dice Mateo? ¿Por qué aparecerán tantos falsos cristos? Por la sencilla razón que el hombre conoce, dice muchos vendrán en mi nombre. Esta palabra vendrán en mi nombre significa, hermanos, de que va a haber una gran confusión en este tiempo, una gran confusión de religiones, una gran confusión de la verdad.
O sea, sí de la verdad, porque al final vendrán hablando mentiras, vendrán engañando. Todo eso lo hacen con la finalidad de que el hombre no conozca la verdad. Conocerán muchos Cristos, pero no conocerán la verdad. La verdad es una. La mentira puede estar disfrazada de muchas maneras, pero la verdad nunca se disfraza. No tiene necesidad de hacerlo. La verdad de nuestro Señor Jesucristo: yo soy la verdad, dijo Él. Soy la vida. Pero hay que entender, queridos hermanos, que nosotros necesitamos no ver el Evangelio, no ver este camino de las cosas de Dios, hermano, como algo pasajero. Lo que la Escritura nos enseña, queridos hermanos, que el Evangelio, la salvación, remarca mucho el comportamiento, la forma de buscar a Dios. El Evangelio, queridos hermanos, el Evangelio de la salvación tiene que verse hoy en día como suma importancia, como algo tan relevante y prioridad para nuestra vida. De entender que no es tiempo de disfrutar esta vida, que no es tiempo, queridos hermanos, de vivir una vida acomodada, porque qué hermoso es levantarse cada mañana con el deseo de decir: Señor, no permitas que yo me quede tirado, no permitas que yo me estanque en mi vida, no permitas, Señor, que mi vida se acomode. Cuando usted lee 1 Corintios 10, dice la bendita palabra, queridos hermanos, que de muchos Dios no se agradó. Dice que quedaron tendidos en el desierto, dejaron de caminar en su vida. ¿Cuánta gente hoy ha dejado de caminar? ¿O cuánta gente cree que está caminando y en realidad está descansando? Hay gente que quedó tendidas en el desierto. Cuando la bendita palabra dice, queridos hermanos, que 40 ellos tuvieron, hermano, Dios estuvo enojado con ellos. Estuvo enojado con ellos. Todo ese tiempo que estuvieron en el desierto, el Señor estuvo enojado con ellos porque no se querían despojar de su vida, de su carnalidad, de lo terreno, de la forma de buscar a Dios. Querían disfrutar la vida, querían vivir la vida, hermano, de tal manera que no vieron lo que Dios hizo como suma importancia. El deseo de nuestro Padre Celestial todos los días es que los hijos vuelvan a casa. Y el deseo de nuestro Padre Celestial todos los días es que los hijos, hermano, no dejen de caminar. Por eso pedirle a nuestro Padre Celestial en esta mañana, decirle: Señor, no permitas que me quede, no permitas que yo descanse en mi vida, no permitas, Padre del cielo, que mi vida se detenga, no permitas, Padre bendito, que mi vida deje de caminar. Levántame, dile: levántame, Señor, necesito fuerzas para levantarme, necesito fuerza para seguir adelante. Mirando el deseo de nuestro Padre Celestial todas las mañanas, hermano, que el deseo de mi Señor Jesús, queridos hermanos, el deseo del Padre, si vemos en el Antiguo Testamento, era que ellos volvieran, Israel volviera a casa. Y cuando vemos el deseo del Padre, deseo del Hijo, hermanos, en el Nuevo Testamento vemos que Él siempre tenía una palabra: que nadie se detenga en su caminar, que nadie deje de caminar. Por eso el libro de Mateo 9, versículo 5 dice: porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa.
Miren que Dios en su tiempo tiene cosas maravillosas que nos habla profundamente el deseo de nuestro Padre Celestial. Dice que es más fácil. ¿Qué es más fácil? ¿Los pecados son perdonados o decir levántate y anda? Es precioso escuchar esta palabra más fácil. ¿Qué es más? Me sonó mi palabra, sonó mi pensamiento esta palabra, más fácil. Y esta palabra más fácil viene de la palabra eucopoteros. Eucopoteros. En el griego significa mejor para elaborar. Viene de otra raíz que significa eu, que significa bueno, bien, contestaciones. Viene de otra raíz que significa merignao, que se traduce también con otra palabra, significa traer afán, significa afanarse a sí mismo. También significa, queridos hermanos, trabajo forzado, significa fatiga, significa angustia, significa trabajo. Dice que es más fácil decir, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque había un paralítico que no podía regresar a casa. Fíjese que esto es igual, es parecido al hijo pródigo que no podía regresar a casa. Tanto el paralítico como el hijo pródigo no podían regresar a casa. Aquí vemos las dos manifestaciones del Padre en nuestras vidas. Uno no podía regresar a casa, uno no podía regresar al reino de Dios. Lo que representa, hermano, que el hijo pródigo no podía regresar a la congregación. Y el paralítico no podía regresar a la presencia. ¿A cuánta gente le hace falta la presencia de Dios? ¿Cuánta gente está desconectada de la presencia de Dios? ¿Cuánta gente ha dejado de congregarse? ¿Cuánta gente ya no es lo mismo en la congregación? ¿Por qué razón? Uno, porque se están volviendo como el hijo pródigo. La gente que ya no tiene comunión con la presencia de Dios, ya no tiene la misma relación, es un paralítico espiritualmente. Y en veces no entienden que le hace falta la presencia de Dios. En veces no entienden que ya no son los mismos de la presencia de Dios. En veces ya no entienden que ya no son los mismos congregantes. Por eso la misma escritura dice que, hermano, que es más fácil. Porque aquí el propósito de este mensaje, o sea, de este pasaje, el deseo de mi Señor Jesucristo era, le decía, levántate y anda. Por eso dice que este hombre se levantó y se fue a casa, como lo hizo el hijo pródigo. Mucha gente, queridos hermanos, necesita hasta pedir perdón. Hay gente que a veces, es tremendo porque dice que, hermano, que piensa que no peca. Yo no estoy haciendo nada malo. Aunque aquí la escritura dice que la palabra más fácil significa mejor para laborar. Es muy bueno para el trabajo. Es muy bueno para los afanes. Lo que representa, queridos hermanos, es que dice acá que es más fácil. ¿Qué es más fácil decir? Perdón tus pecados. O decir, queridos hermanos, eres bueno para el trabajo, eres bueno para los afanes, pero has perdido la presencia de Dios. Has dejado de caminar en Dios, ya no eres el mismo, ya no eres la misma. Ya no tienes la preocupación que tenías antes como ahora lo tienes. Si nuestra vida iba a ser de gloria en gloria, de nivel en nivel y de poder en poder, siempre de crecer en amor, crecer en gracia, crecer en estatura, crecer en sabiduría. Hoy la gente no sabe si está creciendo, no sabe si está madurando, si por naturaleza, desde que un niño nace, su naturaleza es crecer.
hasta llegar a la adultez, llegar a ser anciano, llegar hacia la madurez. El proceso por naturaleza siempre es crecer. Pero hay quienes, como dice en el libro de Levítico, se quedaron enanos. Hay enanos espiritualmente, porque decidieron decidir hasta aquí me quedo. Es como aquellos que tuvieron años en el evangelio, pero de repente estancaron su vida. Dijeron, hasta aquí me quedo. Ya dijeron, no me interesa a mí la estatura del varón perfecto, no me interesa parecerme a Cristo, no me interesa conocer más de Dios. Con lo que yo sé es suficiente. Se quedaron enanos. De tal manera que Dios esa actitud los reprobó y dice que fueron excluidos del sacerdocio, que fueron excluidos de la presencia de Dios. Mucha gente, queridos hermanos, quedó excluida de la presencia de Dios, quedaron así como dice en Oseas 6:4, que ellos también fueron excluidos del sacerdocio por cuanto desecharon el conocimiento. Dice que Dios los echó del sacerdocio. Lo mismo pasó cuando la gente dice, yo no necesito crecer más, yo no necesito entender las escrituras, yo no necesito aprender las escrituras, andar en ellas. Se convierte en un cristiano, queridos hermanos, de que no necesita la palabra en su vida, no necesita la salvación en su vida. Entonces dice que quedaron, queridos hermanos, quedaron enanos. Porque su deseo no era crecer. Dice en Levíticos 21, en el versículo dice que ninguno, habla a Aarón y diles, ninguno de tus descendientes por sus generaciones, versículo 17, 21:17 dice, que tenga algún defecto se acercará para ofrecer pan de su Dios. Ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, o varón que tenga quebradura en el pie y rotura de mano, jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, que tenga sarno, empeine o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer ofrendas encendidas para Jehová. Ninguno. No se acercará, dice, a lo santo. No se acercará a ofrecer pan de lo santo. El pan de Dios, de los santos y de las cosas santificadas podrán comer, dice, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. No dejará, dice, que los de los sacerdotes de Aarón. Usted sabe que a Aarón le gustaba vivir una vida en desorden. A Aarón le gustaba complacer su vida. Ese sacerdote le gustaba complacer al pueblo. Aarón a veces menospreciaba las cosas santas, el valor que tenía el pueblo de Dios. Tanto que los ayudó, queridos hermanos, a edificar el becerro. Es tan delicado esto, complacer a un pueblo. Mucha gente piensa que Dios vive para complacer al ser humano. No, Dios vive para santificar al ser humano. Dios vive, que hermano, buscando la manera que el hombre se acerque cada día más a Él. Dios anda buscando la manera que el hombre no deje de congregarse. Dios anda buscando la manera que el hombre no detenga su caminar en Cristo. Por eso dice que, hermano, que lo que el Señor estaba diciéndole, fíjate, cuando le dijo, entonces se levantó él y se fue a casa. Lo que el Señor le estaba diciendo a este paralítico, le estaba diciendo, vuelve a casa. Lo estaba diciendo, dice que la palabra más fácil significa mejor laborar. Mejor laborar. Entonces lo que el Señor le dijo, mira, lo más fácil que puedes hacer, o lo mejor que puedes hacer, no es que trabajes, no es que te afanes. Lo mejor que puedes hacer en tu vida es volver a casa. Eso es lo que tú puedes. ¿Qué es más fácil decirle a una persona, sigue trabajando, o decirle, vuelve a casa? O decirle, el Padre te está esperando. ¿Qué es más fácil decir?
Dice que ¿acaso no fue lo que le pasó al hijo pródigo cuando de repente volvió en sí? Lo que lo hizo es, dijo, volveré a la casa de mi padre. El pueblo de Israel tiene que regresar a las moradas eternas. La iglesia de Cristo tiene que volver al reino de Dios. El hijo pródigo, como el paralítico, tiene que regresar a casa. Tienen que regresar a congregarse. Tienen que regresar a la presencia de Dios. Tienen que regresar a las moradas eternas. Tienen que regresar al reino de Dios. Vean, hermano, ¿qué es más fácil decirle a una persona, sigue trabajando, sigue afanado? O decirle es más fácil, si eres mejor en el trabajo, quiero que seas mejor en la casa de mi Padre. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Porque a este paralítico, queridos hermanos, en esa condición en que estaba, lo mejor que podía hacer es volver al reino, de recibir una bendición del reino, hermano, y así él poder regresar a casa. Él no quería que regresara. Este hombre estaba así, hermano, por tanto trabajo. Se había desgastado mucho en su vida. Él estaba así por tanto trabajo. Él estaba así por tanto afán. Estaba paralítico espiritualmente. Alguien que ya no podía caminar. Y no porque no tuviera pie, sino, queridos hermanos, sino que espiritualmente ya no caminaba. Algo había detenido su vida. Esta palabra más fácil también significa bueno. Lo que el Señor le estaba diciendo, mira, lo mejor que puedes hacer en tu vida espiritual es volver a casa. Pero también le dijo más fácil, lo que quiere decir, tú necesitas hacer lo bueno. Tú necesitas hacer el bien, porque eso significa más fácil, el bien y bueno. Lo que le estaba diciendo mi Señor Jesús, es que le estaba diciendo a ese paralítico que Dios lo perdonaba para seguir caminando. Este hombre había dejado de hacer lo bueno, había dejado de hacer el bien. Cuando el hombre se afana en el trabajo, es muy bueno en el trabajo, es muy dedicado al trabajo, pero descuida su vida espiritual, se convierte en un paralítico. Abandona la casa, abandona la congregación y abandona la presencia de Dios. El deseo del Padre es que regresemos a la congregación. El deseo del Padre es que regresemos a su presencia. ¿Por qué? Porque había dejado de hacer el bueno, había dejado de hacer el bien. El Padre quería que volviera a esas obras que realmente, hermano, lo perdonó para que no solamente el caminar no es seguir en el Cristo, sino que haga lo bueno, que haga el bien. Buenas obras, porque las buenas obras, ser bueno, representa buenas obras en sí mismo. Tener buenas obras en sí mismo. Hermanos, disculpen si el sonido se va a escuchar diferente. Pero aquí vemos, queridos hermanos, que una de las cosas que el Señor le dijo es que Él quería, el propósito del Señor es que Él, queridos hermanos, Él hiciera lo bueno. Él no dejara de hacer, hermano, el bien. Lo bueno es que tenía que hacer buenas obras en su vida, obras dignas de arrepentimiento. Pero también tenía que hacer el bien. Quizás el hombre no se da cuenta, que, hermano, el daño que a veces le hace a las personas, a su propia familia, el ser afanado. Hay personas que se afanan tanto en el quehacer que no tienen tiempo para la esposa, no tienen tiempo para el esposo, no tienen tiempo para los hijos. No tienen tiempo. ¿Por qué razón, queridos hermanos? Porque hay gente que dejó de hacer lo bueno. Hay gente que piensa que el pecado, por eso la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Quiere decir que entonces que este paralítico había pecado.
lo había destruido el afán, lo había destruido el trabajo, la dedicación al trabajo, la dedicación de sus quehaceres lo había destruido. Fue perdonado, hermano, para que pudiera seguir haciendo lo bueno. ¿Qué es más fácil decirle? Lo más fácil que puede hacer un hombre, lo más fácil que puede recibir a un hombre, es decir, vuelve a casa. Lo mejor que puede escuchar un hombre afanado, que ha perdido la presencia, que ha perdido, hermano, ha dejado de caminar hacia las cosas de Dios, es decir, vuelve a casa. Vuelve a casa. Una de las cosas que el Señor le dijo a Job: mira, Job, cuando tú pecas, le dices, le dices, te dañas a ti mismo, ¿verdad? Cuando haces lo malo, dice, ¿a quién dañas? Dice en el versículo 35, en el libro de Job 35, fíjense, 35 versículo 3, ven lo que dice, hermano, porque eso está imprecioso, la vida de Job. ¿Cuántas lecciones nos enseña la vida de Job? Cuando el hombre, queridos hermanos, se aparta un poquito de Dios. Dice en el versículo, dice, ¿qué piensas hacer? Dice, persiguió Eliú en su razonamiento y dijo, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Soy más justo. Dice, soy justo soy yo que Dios. ¿Por qué dijiste que? Dice que, ¿qué dijiste? ¿Qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? ¿Qué provecho voy a sacar no haber pecado? Yo te responderé, dice, a tus razones y a tus compañeros contigo. Mira los cielos y ve y considera que las nubes que son más altas que tú. Si pecares, dice, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿Qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al Hijo del Hombre aprovechará tu justicia. Una versión dice, si pecares, dice, ¿qué mal le ocasionas a Dios? Si tú pecas, le dicen, ¿tú qué mal le haces a Dios? Dices, si tú pecas, ¿qué mal le haces a Dios? Si fueres justo, ¿qué le das o qué recibe Él de tu mano? Es el hombre a quien afecta tu maldad, al hijo de tu injusticia. La versión al día dice, si pecas, ¿en qué afectas a Dios? ¿Multiplicas tus faltas o en qué lo dañas? Si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? ¿Qué puede recibir de parte tuya? Hágase el mal o hágase el bien, los únicos afectados serán tus semejantes. Vean, hermano, si nosotros pecamos o si hacemos justicia, ¿qué daño le hacemos si pecamos? ¿O qué bien recibe Él si nosotros hacemos el bien? Ninguno. Dios siempre sigue siendo Dios porque nosotros recibimos de Él todo. Pero el propósito de Dios es que nosotros seamos beneficiados nosotros mismos con nuestras propias actitudes, con nuestra propia forma de ser. No son las personas que nos dañan, es nuestro propio comportamiento, nuestras conductas. Y a veces creemos que son los demás los que nos dañan. Pero hagas el mal o hagas el bien, los únicos afectados serán tus semejantes. Ven lo que dice, hermano. Esto es precioso. Dice en la versión Nuestro Pueblo, si pecas, ¿qué mal le haces a Dios? Si acumulas los delitos, ¿qué daño le haces? Si eres justo, ¿qué le das a Él? ¿O qué recibe de tu mano? Es a un hombre a quien afecta tu maldad o tu ser humano, afecta como tú a quien beneficia tu justicia. Es a tus semejantes, son a los de tu casa. Tu maldad afecta como tú a tus seres humanos, tus seres queridos. La versión Dios habla hoy, si pecas, eso no afecta a Dios.
Por muchos pecados que cometas, no le haces nada. Si actúas bien, nada le das, no le haces ningún beneficio. Es a los hombres como tú a quien afecta tu pecado y a quienes benefician tus buenas acciones. Mira, hermano, interesante está esto. Por eso el Señor le digo, levántate y anda. Haz lo bueno, haz el bien. Porque el trabajo y los afanes, por causa de eso, había dejado de hacer lo bueno en su vida y había dejado de hacer el bien hacia los demás. Es un hombre que no está caminando, está paralítico espiritualmente, porque no hace ninguna obra hacia Dios. Fue perdonado para seguir caminando, fue perdonado para que haga el bien, para que haga lo bueno, no lo malo porque ya lo hacía. Otra de las interpretaciones que tiene la palabra más fácil significa, queridos hermanos, afanarse a sí mismo, traer afán. ¿Qué más fácil decir? Deja de distraerte. Deja de poner los ojos en otras cosas y vuelve al Señor. Que la palabra más fácil significa esforzado, significa fatiga, significa penoso, significa, hermano, trabajo forzado, como le pasó, hermano, a los israelitas en los días de Faraón. Los forzaban a tener trabajos, ahora sí que forzado a hacer ladrillos, queridos hermanos, para que terminaran cansados, terminaran agobiados y no tuvieran fuerza para buscar a Dios. Ellos decían que ustedes que van a ir a ofrecer sacrificios. Ese Moisés es un mentiroso. No entiendan palabras de Moisés mentiroso. Él como no está cansado. Él como no tiene nada que hacer. Él como solamente los está convocando para reunirse con el Señor. Ustedes tienen mucho trabajo. Ustedes tienen mucha responsabilidad. Por eso dice, agrávese, dice en Éxodo 6:9, agrávese la servidumbre porque ellos, para que no se ocupe, para que se ocupen en ella y no atiendan las palabras mentirosas de Moisés. Dejen, dice en el 17, y él respondió, dejen de estar de ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificio a Jehová. Y pues ahora a trabajar y os se dará paja para haber de entregar la misma tarea de ladrillos. Dejen de estar pensando que van a ir al culto. Dejen de estar pensando que van a ir a servir a Dios. Dejen de estar pensando que van a hacer el bien. Tienen mucho trabajo. Tienen mucho que hacer. Están cansados. Mira, nadie te entiende que estás cansado. Mira, nadie que entiende que estás muy triste, muy afligido. Nadie te entiende. Estas son palabras y por eso el Señor dijo, no tienes palabra mentirosa. Pero ¿cuánta gente con esta actitud, con esta mentalidad? Es que trabajé, es que estoy cansado, es que no tengo hambre, es que tengo sueño, es que me siento no sé qué. Es un paralítico. Espiritualmente es un paralítico. Un paralítico. Porque por causa de los afanes, Dios viene quitando todo afán. Dios viene quitando todo lo malo, perdonando nuestra vida, para que regresemos a casa y regresemos a la presencia de Dios. Tanto el hombre, hermano, se afana como las mujeres. Cuando usted ve el libro de, queridos hermanos, de Marta, qué afanada estás. Mujeres afanadas en el hogar, hombres afanados en el trabajo, distraídos en la tele, distraídos en el celular, distraídos en muchas cosas. No tienen tiempo para Dios.
¿Por qué, hermano? Porque solo se las pasan trabajando, se la pasan viendo televisión, se la pasan sentados, distrayendo su vida. No tienen tiempo para el Señor, porque tienen tantos quehaceres. Y cuando eso sucede, la Escritura dice que se ahogaron la palabra. Los afanes ahogan la palabra. Marcos 4:18 dice, esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es más fácil decir? La palabra fácil, más fácil significa traer afán, afanosos a sí mismo. Porque Dios quiere que el hombre, hermanos, si entonces es algo de decir que lo que detiene al hombre en su caminar en este tiempo van a ser los afanes, va a ser el arduo trabajo, van a ser los quehaceres. De tal manera, hermano, que han caído como paralíticos, espiritualmente están paralíticos. Tanto el hombre como la mujer tienen muchas cosas que hacer. Por eso dice que en Marcos que los que fueron sembrados de espino, preocupaciones, afanes, aflicciones, dolores, queridos hermanos, dice que pues dice que ahogaron la palabra de Dios, la ahogaron. Y esta palabra afanes viene de la palabra merigná, que significa distracción. Significa preocupación. Viene de otra palabra que significa merizo y que significa dividir, dividirse, apartarse. Eso significa la palabra afán. No solamente lo distrae, sino que se apartan, se dividen. Viene de otra palabra que también se traduce como repartir herencia. Significa repartir herencia. La palabra afán viene de otra palabra que significa, hermano, demandar herencia. ¿Se acuerda usted qué es lo que hizo el hijo pródigo? ¿Qué fue lo que le pidió al padre? Dame mi parte, dame mi herencia, dame mis bienes. Por eso dice que la palabra afán significa dividirse, apartarse, alejarse, pidiendo un bien. Afanes significa demandar a su hermano la herencia, demandar al Señor una herencia. Oh, hermano, qué tremendo está esto. Entonces vemos que el hijo pródigo pidió al padre que le diera sus bienes y se fue al mundo. ¿Qué fue lo que pasó con Lot? Dividió sus riquezas. Por eso los afanes es un peligro para la salvación en este tiempo. Por estar distraído, no sabiendo que los tiempos en que están y el trabajo es una distracción. Los quehaceres también lo son. Dejan de preocuparse por las cosas del Señor, dejan de buscar a Dios. Por eso dice, hermano, que la palabra afán significa dame mi parte, dame mis bienes, dame mi herencia. Entonces, la predicación en este tiempo sobre que Dios te va a dar riqueza se llama afán. Se llama afán. Significa dividirse, significa estar paralíticos espiritualmente. El mensaje de la prosperidad es estar paralíticos. Están clavados en los afanes, están distraídos, hermanos, no pueden caminar porque dice que ellos están demandando bienes. Todo, dame, Señor, riquezas, dame bienes. Parece lo que significa afanes. Dame. Por eso dice, cuando vemos en el libro de Lucas 15, versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de uno de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
los afanes. Este paralítico dice que significa trabajo, duro trabajo. Se afanó en el trabajo. Se afanó. Y la palabra afán aquí en este pasaje vemos que significa también dame mis bienes. Por lo tanto, tanto el hijo pródigo como el paralítico, el trabajo, hermano, y el pedir, reclamar bienes, uno se alejó de la casa del Padre y otro se alejó de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente hoy están como el paralítico y como el hijo pródigo? Que dejaron el camino del Señor y ya no regresaron, hermano, y que su vida está caída. No pueden levantarse y seguir caminando. Están caídos. El hijo pródigo no podía regresar. El paralítico no podía caminar. Aquel podía caminar. El hijo pródigo podía caminar, pero no sabía cómo regresar. Aunque tenía la solución, no lo entendió. Él sabía, queridos hermanos, que la única manera de regresar era pidiendo perdón. Él sabía hacer lo bueno, pero dejó de hacerlo. Él sabía hacer el bien, pero dejó de hacerlo. ¿Cuánta gente hoy está como el paralítico? ¿Cuánta gente hoy está como el hijo pródigo que dejaron de caminar? No pueden regresar. Están sin levantarse. El hijo pródigo tenía que regresar a la casa del Padre, a la congregación. El paralítico tenía que regresar al reino, a la presencia de Dios. Mire que los dos están entrelazados. Afán significa un arduo trabajo. Eso significa la palabra más fácil, porque dice que más fácil significa un trabajo duro, trabajo forzado. Por eso el Señor le dijo, mira, dice que era mejor en el trabajo. Y el Señor le dijo, mira, lo mejor no es el trabajo. Lo mejor no son los afanes. Lo mejor es regresar a la casa. Lo mejor es regresar a la presencia. Pero uno dice que regresaron a los afanes, y los afanes, queridos hermanos, significan, dame mi herencia, dame mi parte, dame mis bienes. ¿A cuántas personas hoy en día les hace falta la presencia de Dios en su vida? ¿Cuántos ya no arden por amor al Padre? ¿Cuántos ya no tienen esa preocupación por buscarlo a Él? A ti y a mí nos hacen falta mucho la presencia de Dios. En veces estamos congregados, pero nos hace falta la presencia. Nosotros podemos ir a la iglesia, pero no ardemos en la iglesia. No vivimos la vida en el Espíritu. Por eso dice, si el justo a duras penas se salva, ¿dónde quedará aquel que está afuera? ¿Dónde quedará aquel que se alejó de Dios? ¿Dónde quedará aquel que no conoce a Dios? No sabe qué es congregarse. No sabe qué es tener a Cristo. Hay gente que tenía un lugar donde descansar, un lugar de reposo, la congregación, y tenía un lugar donde podía darle vida a su vida, su presencia, y ya se olvidaron de eso. A mucha gente le hace falta regresar a la casa. A mucha gente le hace falta congregarse. A mucha gente le hace falta la presencia divina. Están paralíticos. Están como el hijo pródigo. El deseo del Padre es que el hijo vuelva a casa. El deseo del Padre es que el hijo vuelva a su presencia. El deseo de nuestro Señor es que el hijo no deje de caminar. Por eso dice
levántate, vuelve a hacer el bien, haz lo bueno. Por eso, hermano, hoy nuestro Padre quiere dos cosas: que el pueblo se mantenga junto y que sus hijos regresen a casa. Por eso le digo, levántate. La palabra levántate significa ejeiro. Ejeiro sin H, ejeiro. Y esta palabra ejeiro significa, dice, levantarse de la oscuridad, de la inactividad, de la ruina. No existe. Ni las tinieblas, ni la ociosidad, ni la ruina, ni la aflicción, ni la tristeza, ni el arduo trabajo. Por eso el Señor dijo algo: venid a mí todos los que estéis trabajados y yo los haré descansar. Dice que ya no existe. El estar durmiendo espiritualmente ya no existe. Significa también levántate, significa levántate del sueño, levántate de estar acostado, levántate de la enfermedad, levántate de la muerte. La palabra también significa enderézate, despierta, resucita. Eso significa la palabra levántate. Por eso, el que anda siempre congregándose, el que anda buscando siempre la presencia de Dios en su vida, no está en tinieblas, no está en ruinas, no está en oscuridad, no está inactivo, no está durmiendo, no está muerto, no está enfermo. Está caminando a casa. En su vida no hay ruinas, está sana, hay descanso en su vida, porque no hay afanes, porque lo ha dejado todo por seguir a Cristo. Nos levantan para seguir a Cristo. Por eso, ¿qué pasó con María? ¿Qué pasó con Marta cuando el Señor los visitó en su casa? Lucas 10:39 dice, Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesario. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Vean, hermano, que el Señor le dijo, mira, Marta estaba afanada. Marta estaba afanada. No tenía tiempo para congregarse. No tenía tiempo para escuchar. María escuchó la voz. Escuchó un mensaje. María escuchó. O sea, sintió la presencia. Lo que representa, hermano, que María dejó todo pues se siguió a Jesucristo. Se puso a los pies de mi Señor Jesús. O sea, ella no tenía ni impedimento. Marta estaba paralítica, tenía un impedimento, estaba en los afanes, estaba afanada. Cuando el Señor le habla a los discípulos, le dijo, Señor, aquel Mateo 8, versículo 21, le dijo a aquel discípulo que quería ya enterrar a su padre, y le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sigue a Jesús. Tú sigue a Jesús. En Mateo 4:19 dice que Jesús le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Dice, entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Pedro, todos de sus padres que remendaban sus redes y los llamó. Y dice que al instante, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Dejaron todo por seguir a Cristo. El que quiera ser mi discípulo, que renuncie a todo y sígame. Ellos tenían necesidad.
no habían pescado nada. Lo dejaron todo. Estaban sanos, no estaban en tinieblas, no estaban en ruinas. Una persona que sigue a Jesucristo no está en ruinas, no está en tinieblas, no está herido, no está cansado. Y si está cansado, haya reposo delante del Señor. No está en tinieblas, no sabe lo que hace. Por eso, queridos hermanos, dice que despierta, resucita. Porque los afanes y el trabajo es pecado. Porque dejan de hacer lo bueno, dejan de hacer el bien. Que impide al hombre seguir caminando. Y porque el hijo pródigo llevaba una vida perdidamente. Estaba perdido. El paralítico, queridos hermanos, llevaba una vida sin caminar por causa del trabajo. El hijo pródigo, vuelvo a repetir, llevaba una vida perdidamente. Estaba perdido en el mundo. Y el otro llevaba una vida sin caminar en el Señor. Por eso esta palabra, queridos hermanos, esta palabra de llevar una vida, la palabra significa, hermano, lugar de distracción, un mercado o vía pública. Esta palabra, queridos hermanos, dice que al instante dejaron todo y siguieron a Jesús. Esta palabra más fácil también viene de otra palabra que significa agora, que viene de la palabra distracción. Cuando uno deja todo por seguir a Cristo, los ojos están en Cristo. Cuando alguien por los afanes y el trabajo no le impiden seguir a Cristo, han puesto sus ojos en otras cosas, menos en el autor y consumador de la fe. Se distrajeron como hizo la serpiente en el huerto, distrajo a los Adanes. Hermano, pero cuando uno tiene los ojos en el Señor, dejando todo, sigue a Jesucristo, porque el deseo de mi Señor Jesús es que vuelvas a casa y que sigas caminando hacia el reino de Dios. Pero tenemos que reconocer una cosa, que nos hace falta la presencia. Tenemos que reconocer una cosa, que nos hace falta congregarnos. El paralítico le hacía falta regresar a la presencia de Dios. Al hijo pródigo le hacía falta regresar a casa. Uno estaba perdidamente, otro estaba, queridos hermanos, en un arduo trabajo, en una situación difícil. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados son perdonados. ¿O es más fácil decir, vuelve a casa? Es más fácil decir, tus pecados son perdonados. ¿O es más fácil decir, vuelve a la presencia de Dios? Hermano, vuelve a casa. El hombre que deja de congregarse, es figura del hijo pródigo. Porque dice que la palabra fácil significa, dame mis bienes. Dame mis bienes. Bendíceme, Señor, en esta tierra. Bendíceme, ayúdame. Empieza Dios a bendecir, le digo, bueno, pues toma tu parte. Y vemos que se empiezan a alejar, se alejaron de la congregación. Es más, por eso a las personas que les está yendo bien terrenamente, tienen negocios, tienen dinero, lo primero que hacen es alejarse de la congregación, dejar de congregarse más seguido. Y a la gente, queridos hermanos, que están afanados, solo es trabajo, le puedo apostar y asegurar que lo que menos tiempo tienen es para orar, lo que menos tiempo es para meterse a la presencia, porque es tanto trabajo el que tienen que están cansados. Están cansados. Al hombre le hace falta congregarse, al hombre le hace falta la presencia de Dios.
porque este hombre había dejado de hacer lo bueno y había dejado de hacer el bien. Lo bueno es estar en casa. Por eso dijo Pedro, bueno es estar aquí. Y el bien, el de nuestra alma, es estar en su presencia. Cuando eso sucede, la Escritura nos enseña algo, que el Señor extiende su mano, nos perdona y nos levanta. Él quiere dos cosas: que volvamos a congregarnos y que volvamos a su presencia. Y así estamos caminando. Estamos caminando. No quiere que por nada Dios te detenga. No te detengas, queridos hermanos. Hay un perdón. Hay que pedirle perdón hasta por no hacerlo, por no congregarnos. Es un pecado no congregarse. Es un pecado no buscar a Dios. Es un pecado. Ya no tener tiempo para Dios, Señor, en la oración, en la búsqueda, en la palabra, es pecado. Los hombres a quienes viven paralíticamente y otros están como el hijo pródigo, perdidamente. Que Dios te bendiga. Reconoce que necesitas a Cristo en tu corazón. Reconoce que necesitas la presencia de Dios en tu vida. Si eso se va enfriando, ten cuidado. Mira qué otras cosas te has afanado, te has optado por estar ahí. No vaya a ser cosa que pidas tus bienes desde ahora. Afanes significa, dame mis bienes. Dame mis bienes. Afanes significa, dame mis bienes, repárteme mis bienes, dame mi herencia. Afanes significa trabajar, dividirse, alejarse. Vuelve a casa, hermano. Y cuando Dios esté hablando, vuelve a casa. Tus pecados sean perdonados. Esa es la salvación. Dejarlo todo. Lo dejamos todo porque estamos necesitados de su presencia. A veces hay que dejar los afanes de decir, Señor, necesito tu presencia, necesito descanso, te necesito. En veces que dejar el trabajo y congregarnos nos trae descanso. La presencia no trae descanso, congregarnos no trae descanso, porque sabemos que estamos haciendo lo correcto. Aquí ya termino con esto. Aquí esta palabra dice que cuando le dijo levántate, le digo quito de ti todo sueño, todo cansancio, toda enfermedad, toda ruina, toda inactividad, toda ociosidad, toda oscuridad, toda muerte, toda tinieblas, todo adormecimiento lo quito de ti. Sigue caminando. Oh, hermano. Entonces, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, regresamos a casa. Él quita de nosotros la ruina, la ociosidad, la oscuridad, las tinieblas, la muerte, el sueño, el cansancio. Nos da vida, nos abre los ojos, nos perdona porque es causa del perdón. Qué hermoso es. Nos da sanidad, nos quita el dolor, nos quita el hambre. Por eso nosotros tenemos que entender qué preciosos es tener tiempo para el Señor. Qué hermoso es tener tiempo. Por eso reconoces que necesitas la presencia de Dios en tu vida. Reconoce que necesitas a Cristo como tu Salvador. Reconoce que necesitas la presencia, necesitas congregarse donde está la congregación, donde se reúnen los hijos de Dios. Reconócelo, hermano. Deja un momento algo lo que tienes que hacer y corre a la presencia. Corre, ponte a orar, enciérrate un momento y vas a ver cuántos beneficios te va a traer a tu vida al reconocer que necesitas al Señor en tu vida. Que Dios bendiga tu vida en esta mañana, que Dios te dé la paz, que te diga levántate ya, sigue caminando. El deseo profundo del Padre es que el Hijo vuelva a casa, vuelva a congregarse y que nunca salga de ahí
El deseo del Padre es que el Hijo, hermano, regrese a su presencia. Dios te guarde, muchas gracias por su tiempo. Recibe la sanidad, recibe la fortaleza, recibe la sabiduría, pídele a Dios. Hermano, regresa a casa, porque la salvación es volver. Ayúdenos a compartir, dale like a la página y que esta palabra sea de bendición para tu vida y que te haga volver a casa. No importa cuánto tiempo hayas estado afuera, al Padre lo que le interesa es que sigas caminando. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir, dale like, recibe a Jesucristo como tu Salvador y regresa a casa. Y Dios los bendiga. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Gracias a todos y a todos aquellos que nos estuvieron mirando hoy. Gracias por el favor ese. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que les dé la sabiduría, queridos hermanos, para seguir adelante. Levántate y anda. Quita todo eso, hermano, y sigue adelante. Sigue adelante, que lo que al Padre le interesa es que es más fácil decir tus pecados son perdonados, o es más fácil decir regresa a casa. El Padre te espera. Bendiciones y Dios te bendiga.